Ciberseguridad 360. Jornadas STIC. Centro Criptológico Nacional. Estamos con Carlos Seisdedos. Eres responsable del área de ciberinteligencia en Internet Security Auditors en el marco de las 15ª jornadas STIC CCNCERT. Hola, Carlos, bienvenido. Muchas gracias, Mónica. La verdad es que es un placer poder estar aquí y poder repetir por tercer año consecutivo en estas magníficas jornadas. Tercer año consecutivo y además me consta que las ponencias que impartes, Carlos, siempre con mucho éxito. Oye, ¿cuál es tu experiencia después de estos 3 años ya en las jornadas? La verdad que considero que estas jornadas son un elemento primordial para la generación de sinergias entre diferentes actores que actualmente, tanto empresa privada como pública, colaboran en el ámbito de la ciberseguridad. Y sobre todo me siento halagado de poder participar porque cada vez más está cambiando un poco el ámbito y está cambiando incluso la mentalidad propia del propio CCNCERT, dando la importancia que tiene la ciberinteligencia en pro de la proactividad a la hora de esa seguridad. Hablando de ciberinteligencia, es que Carlos tiene más de 15 años de experiencia como investigador y analista de inteligencia en seguridad, tanto internacional como, por supuesto, en ciberseguridad. Y sobre esto has hablado, Carlos, en la ponencia. Has estado hablando de OSINT en la lucha contra el ransomware. El ransomware, como sabemos, que es una lacra para particulares, para empresas, para instituciones. ¿Cómo puede el OSINT, esta búsqueda de información en fuentes abiertas, ayudar en esa lucha contra el ransomware? Sobre todo porque pensamos que cuando hablamos de OSINT hacemos una traducción a veces incompleta, que sería obtención de información en fuentes abiertas, y nos dejamos para la generación de inteligencia, ¿de acuerdo? Y realmente es lo básico. Pensemos que tanto los malos podemos obtener información tanto de los diferentes grupos, metodología, procedimientos, ya no únicamente porque nos hayan atacado a nosotros, sino también porque vemos como a los vecinos, la competencia, incluso centros como CCNCERT o INCIBE, nos aportan información y características de los diferentes ataques que han recibido. Toda esa información que podemos ir recopilando, tanto actores privados como actores públicos, nos permite generar esa inteligencia para intentar, dentro de las medidas de lo posible, concienciar a nuestros trabajadores, conocer los indicadores de compromiso, conocer la metodología y principales actores y aprender a únicamente dejar de valorar la ciberseguridad desde un punto de vista reactivo, que es cuando ya nos han atacado, sino plantearlo como vamos a conocer a nuestro enemigo, vamos a ver cómo atacan, vamos a conocer a nosotros mismos y a partir de ahí intentar mitigar al máximo las posibilidades o vectores de ataque que podamos tener presente. Además hay un aspecto muy interesante que me estabas comentando antes de hacer esta entrevista, Carlos, que es ver esta técnica OSINT como un elemento proactivo y no reactivo. ¿Cómo podemos implementarlo de esta forma? Pensemos que lo primero que tenemos que tener presente, hay una frase que me gusta mucho comentar en alguna de las charlas, que es del famoso estratega militar ya hace 2500 años, Sun Tzu, en su libro El arte de la guerra, que viene a decir algo así como: si te conoces a tu enemigo y te conoces a ti mismo, ganarás cada batalla. Si te conoces a ti mismo y no a tu enemigo, ganarás una de cada 2 batallas. Y si no conoces a tu enemigo, perderás cada batalla. Eso es fundamental. Necesitamos conocer cómo opera, como nos comentaba anteriormente, cómo operan los malos. Metodologías, procedimientos, grupos, vectores de ataque. Y por otro lado, tenemos que ser conscientes que nuestras organizaciones no son impermeables. Son permeables, ya sea a nivel de procedimientos, ya sea a nivel de capacitación, de hardware. No somos impermeables, por lo tanto tenemos que ser conscientes. Y lo primero que hay que hacer es, una vez detectar esas vulnerabilidades, intentar parchearlas conociendo los vectores de ataque principales. Y en el caso que haya algún vector que no podamos, porque algún equipo que no podemos actualizar por metodología, bueno, tener consciente de tener un plan de contingencia para poder mitigar en el caso de que nos puedan atacar. Y eso es la piedra angular en el cual tenemos que tener presente a la hora de realizar esa labor proactiva a la hora de defendernos de los malos. Siempre, como decías, teniendo ese plan, esa estrategia para reaccionar y responder lo antes posible. ¿En qué ayuda también OSINT a la hora de esa respuesta eficaz, respuesta rápida ante un incidente? Pensemos que lo primero que tenemos que tener ya es detectado cuáles van a ser los principales pasos que vamos a dar, ¿no? Ya no únicamente la recopilación de información, también pensemos que cuando sufrimos un incidente, lo siguiente que tenemos que hacer es ver cuál ha sido el alcance. Ya no únicamente si realmente ha sido utilizado en pro de el chantaje que nos pueden llegar a hacer, sino también pensemos que tenemos una parte muy importante que es la parte reputacional. Tenemos que controlar, tenemos que conocer los malos dónde lo han publicado, qué filtraciones se han hecho, porque en muchas ocasiones no únicamente se dedican a hacer el ransomware e intentar pedir
el rescate por el secuestro, sino también paralelamente me están vendiendo los datos que nos han podido sustraer y necesitamos, en este caso, OSINT pues, nos va a proporcionar tener esos elementos para saber realizar nuestro plan de contingencia, cómo tener que realizarlo de forma correcta. Oye, Carlos, nosotros, los buenos, por decirlo así, utilizamos estas técnicas, pero los malos también utilizan OSINT. Pensemos que lo utilizan y mejor que nosotros. ¿Por qué? Porque, ya como decía en la charla, no porque tengan más capacidades, sí que porque tienen más tiempo y tienen objetivos muy predefinidos. Pensemos que los buenos no pueden hacer prospectiva general de todos los malos, ¿vale? Van a investigaciones muy concretas. Los malos tienen muy claro quién es su objetivo. Y si tienen que hacer un plan de ataque contra una empresa determinada, van a utilizar el tiempo que necesiten, van a recopilar información del CEO, del contable. O sea, tendemos a publicar tanta información sobre nosotros en plataformas, diferentes redes sociales, que le ponemos a los malos muy fácil el que realicen un perfilamiento del objetivo en concreto para realizar un ataque de ingeniería social o de phishing específico para ellos y que va a ser muy complicado que lo puedan evadir. ¿Cómo podemos ocultar o proteger esa información para precisamente no ponérselo en bandeja a esos ciberdelincuentes y que puedan hacer todo tipo de ataques contra nosotros, empezando por esa ingeniería social que también se basa en ella gran parte de esas técnicas? Principalmente pensemos que nuestra vida ha pasado a recibir un gran cambio muy importante, que es, por un lado tenemos nuestro plano físico, en toda vida, relaciones sociales como tenemos aquí presencialmente, pero tenemos otro ámbito que es el ámbito virtual, el ámbito ciber, que cada vez coge un mayor peso. Si no tienes red en LinkedIn o en Twitter, no eres nadie, por lo tanto, tienes que mostrar tus logros, tanto en LinkedIn, cada vez que utilices algún tipo de nuevo cargo, de proyecto. ¿Y eso qué significa? Pues que esa parte de información que estamos regalando, ¿vale?, quizá es demasiada. Hacemos una sobreexposición de información y los malos lo que hacen es hacer un perfilamiento a partir de esa información. Ayer, por ejemplo, en el taller que realizábamos, mostrábamos cómo, de una forma muy simple, de cualquier organización podemos extraer diferentes tipos de cargos, responsabilidades de las diferentes personas y a partir de ahí, haciendo una trazabilidad a otras plataformas, paso de conocer el cargo que tiene una organización a conocer el hobby, el nombre de su perro, de su mujer, de su hijo, ¿vale? Y nos va a permitir generar un ataque de ingeniería social muy específico para ese objetivo y que va a ser muy fácil que pique. Regalar información, has dicho, me parece una clave. Y mencionabas también ese taller que impartías OSINT como herramienta contra el cibercrimen, en el que pues los participantes se ponían en la piel, ¿no?, de un investigador, como decías, de inteligencia. ¿Cómo es el perfil de este tipo de investigadores que trabajan en esto y qué posibilidades hay en este ámbito? Pues la verdad que cada vez hay más posibilidades, porque hasta hace poco tiempo la ciberinteligencia era algo que únicamente estaba dentro del campo de fuerzas de seguridad o de la inteligencia, del tema militar o del servicio de inteligencia. Las grandes corporaciones se han dado cuenta que necesitan tener unidades de inteligencia, porque necesitan, como estaba en el punto anterior, necesitan conocerse a sí mismos y conocer al enemigo, diferentes vectores de ataque, cómo poder responder. A partir de ahí se han dado cuenta, están surgiendo gran cantidad de estudios en el cual el tema de inteligencia es primordial y hace pues que las grandes corporaciones se den cuenta y que haya una gran demanda al respecto. ¿Qué sucede? También hay que tener presente que el tipo de perfil de un investigador, un analista de inteligencia, tiene que tener un elemento que para mí es primordial, que es tolerancia a la frustración. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque el resto de habilidades se pueden ir adquiriendo, pero la tolerancia a la frustración la tienes o no la tienes. Y es muy, en lo que es frustrante llevar a cabo una investigación de semanas, meses, años de algún objetivo, de algún caso en concreto, y que por motivos que a ti se te escapan, porque no corresponden a tu responsabilidad, el decisor, tu jefe, decide dejar esa investigación en el cajón, cuando para ti tendría que ser algo, y ese es principalmente para mí el mayor elemento que debería tener un analista de inteligencia, que es esa capacidad de frustración. El resto se puede adquirir, se puede formar. Ahora, cuando una de esas campañas, una de esas investigaciones acaba bien, gratificante tiene que ser y mucho. Está claro. El hecho de que cuando realizas un tipo de investigación de esas características, sea en el ámbito particular o en el ámbito corporativo, porque pensemos también que hay muchas personas y cada vez más hay acosos en redes sociales similar que acuden a nosotros porque necesitan saber o identificar quién está detrás de un perfil para poder presentar una causa judicial, porque cuando van a las autoridades siguen los protocolos tradicionales y que es, vamos a hacer una petición a Twitter o a Instagram y claro, puede ser que esa plataforma responda o no. Creo que pues bueno, aquí pueden tirar de servicios de inteligencia, que proporcionan herramientas para poder identificar quién está detrás de determinados perfiles. Y claro, cuando luego tú eres capaz de poder presentar tu informe y que luego lo elevas a un tribunal y es capaz de identificar
a esa persona y que haya una condena, bueno, pues la verdad es que muy gratificante. Sin duda lo es. Carlos Soisdedos, responsable del área de ciberinteligencia en Internet Security Auditors, muchísimas gracias por habernos regalado este tiempo, esta entrevista y compartir toda esta información con nosotros. Muchísimas gracias, Mónica. Esta entrevista en el marco de las 15ª Jornadas STIC. Aquí seguimos en Cyber After Work.